proceso de este trabajo. Lo que hay que decir primero tal vez es por qué se hace arqueología acá en el Perú, o qué significa ser un arqueólogo, ¿no? Imagínense cuando vienen los españoles a nuestro territorio, en el año 1532, encuentran a los incas, que estaban distribuidos casi en todo el territorio del Tahuantinsuyo. Se iba hasta Argentina, Chile, hasta Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿no? Y en este proceso los españoles traen a los cronistas, que son los que escriben. Pero esa es una historia de parte, porque imagínense, si somos de la misma nacionalidad, somos compadres, somos amigos, entonces yo tengo que escribir todo lo bueno de lo que está haciendo y todo lo malo de los indios, los salvajes, la gente sin alma, sin Dios, sin fe. Y en realidad los españoles ya vinieron acá mezclados con los moros, con los árabes, con los de la Alhambra, con todo eso, y comienza a surgir la historia. Entonces, hasta esa época, ¿no? Lo único que se conocían eran los incas, que eran tratados como salvajes, y por ahí averiguaron, decían que no tienen alma, que eran como bestias, como animales. Y en algún momento del proceso dijeron, oye, pero los indios sí tienen alma. Ah, ¿tienen alma los indios? Sí, pero igual que se jodan ahí en las minas, ¿no? Hay que amarrarlos y todo eso. Entonces, ese proceso de choque, de aplastamiento de nuestras razas, nos generó incluso una genética que la tenemos hasta ahora. Nosotros ahora conservamos en nuestro ADN esa marginación, ese aplastamiento, ¿no? Por eso es que siempre miramos que lo de afuera es mejor. Vemos un gringo y nos parece que es lo mejor. Vemos a alguien extranjero, todo es mejor que nosotros. Porque nosotros nos enseñaron a despreciar nuestra raza. Es como si hubiésemos crecido en un hogar donde nos decían que el padre ha sido un ladrón, un borracho, un desgraciado, un hombre si no tiene nada. Entonces nosotros vivíamos con la cabeza agachada. Poco a poco ha ido avanzando y es largo el proceso histórico, entonces se escribía la historia ligeramente, ¿no? Y hasta cuando yo enseñaba en la Universidad Pedro Ruiz Gallo el programa de profesionalización docente, es decir, a los profesores que no tenían título y que se iban a regularizarlo, todavía enseñaban Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto, ¿no? Y las culturas de acá solamente los incas. Y eran profesores de historia y geografía. Un día yo estaba en mi clase, de Historia 1, y me dijo un colega, ¿puedo pasar un ratito a dejarles una tarea? Sí, dejó en la pizarra todo lo que yo les digo. Era para un programa ya de final del curso, donde le decía Grecia, Roma, Egipto, todo, ¿no? Y al último, en un pedacito, decía los incas, ¿no? Entonces decía, Dios mío, ¿cómo va a ser nuestros futuros profesionales en educación que se formen bajo un concepto de una historia totalmente ajena a la nuestra? Yo no digo que está mal que podamos nosotros aprender lo demás, pero lo que pienso es que primero hay que aprender lo nuestro, nuestra realidad, la revaloración de nuestra identidad. Entonces aparece Max Zule, ¿no? Un arqueólogo a partir del 1900 y pico, y es un arqueólogo importante que dice que nosotros éramos un pueblo descendiente de los mexicanos de Mesoamérica. Entonces los moche, eso que estaba excavando, dice, viene de México. Y después aparece un indio, un indígena nuestro, ¿no? De Huarochirí, llamado Julio César Tello. Julio César Tello. Estudió medicina y su tesis doctoral fue la sífilis en el antiguo Perú y fue aprobado con aplausos, con honores. Don Ricardo Palma lo ayudó en la Biblioteca Nacional y de pronto se fue a estudiar a Harvard, antropología, se casó en Inglaterra con una inglesa y regresó con Alex Jarlica, con todo. Piensa que es largo el proceso de Julio César Tello Roja. Pero me acuerdo y me complace contarles un poco esta historia, de que me hace recordar un poco, yo me identifico con su infancia, porque vengo del campo. Mi
madre también fue una analfabeta, mi padre casi analfabeto porque se fue unos meses a la escuela. Y vivíamos en el campo. Entonces mi madre no quería que yo estudie, quería ser un buen peón nomás para ayudar en la chacra. Y mi padre sí estaba inclinado a la educación. Entonces en el caso de Tello, dice que su tío Belisario se fue a despedirlo y le dijo, se va el julio a la capital de Guarachería, Lima, para que ojalá sea algo. Y lo trajeron y lo pusieron en la casa de un peluquero. Y a Julio César Tello lo hacían lavar todas las sábanas esas que se cubrían para cortar el cabello. Y su papá pagaba 5 soles en esa época para cuarto y pensión. Cuando vino su papá, después de que han forzado en su mula, ¿no?, en el zaguán, tomaron una copita de Tello una copita de aguardiente para que Tello sea un hombre importante. Cuando viene su padre a visitarlo y le dice en Barrios Altos, papá, el peluquero me hace lavar las toallas, todo, ¿no? Algún día te lavarán a ti las medias, hijo, no te preocupes. Pasó tiempo y Tello, al investigar Chavín de Huanta, dice, es la cultura matriz de la civilización. Pero al estar ahí el jaguar, el águila arpía, el caimán, ¿no?, la yuca, la serpiente, todos los elementos amazónicos, plantea y dice, el origen de la civilización andina está en la Amazonía. Ha pasado 103 años de eso. Y esos 103 años, después que dijo Tello eso, casi nadie investigó la Amazonía. La Amazonía, el Perú, ocupa el 59.9% del territorio nacional. Y el resto está distribuido en la costa y en la sierra. ¿Y por qué todos los arqueólogos están en la costa? Porque los españoles nos dejaron desde Tumbes hasta Tacna, todo donde cabían las ruedas. Se aisló la sierra y peor la Amazonía. Y con el baguazo nos dijeron, el difunto Alan García, que eran ciudadanos de segunda categoría. Y dice, están ahí pensando estos indígenas, ¿no?, mirando al cerro y creen que el cerro habla, que los sapos dicen y que la luna que sale. Desmembrando y despreciando nuestra verdadera historia. Porque cuando vamos al campo, nuestra gente siembra su chacra en relación a la luna. Y no capan un chancho en luna llena porque se sangra mucho. Yo estaba en Bagua excavando unos murales y le digo a Segundo, un obrero, oye, dame unos guayaquiles que tienes en tu chacra. No, señor, no es la luna. Oye, ¿qué me importa que sea la luna, hermano? Se va a mojar esto. No me dio. Si quiere, bóteme del trabajo, pero yo no le voy a dar los guayaquiles. Un respeto profundo. Que Humboldt, en el año 1802 que vino acá, lo vio eso. Entonces, dentro de todo ese proceso, yo estaba trabajando tranquilamente en el Museo Tumbas Reales de Zipán, ayudé al doctor Alba a hacer el proceso de la construcción. Conozco 53 países a nivel del mundo y estaba feliz hasta que conocí a mi amigo el señor Ulises Gamonal Guevara. Cuando vine por acá, me tentó con el museo y me enseñó unas piezas de Montegrande. Me dijo, esto ha salido de acá. Yo no lo podía creer. Justo ahora hemos ido a revisar. Un aplauso para usted y para Ulises. No lo podía creer lo que Ulises tenía. Y Ulises tiene, durante 50 años de su vida, la mejor colección de artefactos líticos que existe en el Perú. Se lo digo yo que he recorrido muchos países del mundo y todos los museos de acá del Perú. Y no hay. Entonces Ulises ha sido el promotor, él no es arqueólogo, pero es respetado y es como si fuera un arqueólogo, porque lo conoce el doctor Luis Guillermo Lumbreras, Federico Kaumandoy, Walter Alba, Ruth Chadi, Yoshio Nuki, todas las grandes figuras y celebridades del mundo lo respetan. Y lo conoce también mi amigo Francisco Valdés, de Ecuador, con quien estamos trabajando. Y cuando me contó Francisco Valdés cómo lo conoció a Ulises, me dejó impresionado, ¿no? Dice que a él lo habían invitado de la frontera para que pase a San Ignacio a dar una conferencia. Y estaba hablando. Francisco Valdés es un doctor en arqueología, trabaja para el IRD de Francia y es el arqueólogo más importante de Ecuador. Entonces estaba excavando donde nace el río Chinchipe, donde se une la quebrada Palanda con el río Valladolid y forman ahí el origen del río Chinchipe que desemboca acá en Retén. Entonces Francisco Valdés
ahí descubre un templo en espiral que es idéntico al que tenemos acá nosotros. Pero dice que estaba dando esa conferencia en San Ignacio y de pronto apareció un señor con sus yancas y con su morral y habló de Jacinto Gijón y Camayo, que es un top de la arqueología ecuatoriana. Pucha, que Francisco Valdés se rascó a la cabeza, este pobre campesino sabe de Jacinto Gijón y Camayo, como decir Tello acá, ¿no? Se acercó y ya después se volvieron amigos, ¿no? Ulises Gamonal me trajo aquí, me ha inculcado y no sé, yo estoy muy agradecido con él porque me trajo a este sitio donde me ha regalado muchos logros. Con Cipán yo realmente tenía todas las ventajas, me pagaban el celular, la comida y no lo veía mi sueldo porque no había necesidad. Cuando vine acá, vine el más completo abandono. Vivía ahí en la casa de don Almanzor cuando tenía el segundo piso y las ratas hacían piruetas en mi barriga en la noche, ¿no? Sentado. Entonces, o cuando llovía subía con mi camioneta acá a enfocarlo a la gente que lo tape con plásticos margaritos. Así hemos sufrido, tenemos 12 años de trabajo. Y cuando hablábamos de ese tema, de la historia profunda, del Perú profundo, es que nos apartamos de los cronistas, que son los únicos que nos daban la historia del Perú, casi 15.000 años hacia atrás. Para hablar de cazadores recolectores, para hablar de la cueva de Guitarrero, para hablar de la Uricocha, de Toquepala, del Paijanense, de toda esta gente que llegó acá. Pero ahora con Monte Grande, y con lo que estamos investigando, estamos demostrando la hipótesis de Tello. Eso es importante. ¿Por qué es importante Monte Grande y los otros sitios? Porque es la primera vez que se descubre arquitectura monumental en la Amazonía. Siempre decía, incluso la doctora Shadi, que investigó en Bagua, decía, no, acá ha habido pueblos itinerantes, pero no hubo una arquitectura monumental. Nosotros tenemos la arquitectura monumental y gracias a Dios descubrimos, después que cuando llegamos a esto era un botadero de basura, ¿no? Una iglesia católica habían construido acá, ahí estaban las bases, ¿no? Y poco a poco fuimos avanzando y hasta que descubrimos realmente la primera arquitectura monumental de la Amazonía. No hay otro sitio en el mundo amazónico que haya una arquitectura monumental. De 5.300 años antes del presente. 3.300 años antes de Cristo. Esta arquitectura donde nosotros estamos pisados ahora. Bajo nuestros pies están todos estos círculos circulares, ¿no? Y acá ven ustedes al fondo la pirca, esta, ¿ya? Esta pirca es donde está ahora el toldo. Eso nomás. Y se emocionaron, por supuesto, hasta el amigo Ulises me amenazó, me dijo, oye, no tapes la huaca, porque los alumnos del 4 de junio vienen y te enseñan tu camioneta. Yo me reía, si no lo tapábamos, ¿cómo se conservaba? Entonces yo lo tapé con una condición de volver a regresar. Y pensamos que debajo de estas pircas estaba el atrio principal o el altar mayor del templo, porque acá estaban las gradas, y debajo de estas pircas estaría de repente el atrio principal, donde el sacerdote dirigía las ceremonias. Entonces dijimos, hay que regresar a investigar. Pero difícil es conseguir plata para investigar. Es casi imposible en un país donde el hambre duele en el estómago. Casi la arqueología no puede afectar a nadie. Entonces nos demoró 2 años, desde 2010, para regresar al 2012. Pero ya antes, el diario El Comercio sacó una portada en primera página que decía: descubren templo de 4.000 años en lo que antes era un botadero de basura. De ahí lo tomó la revista Archaeology, que tiene más de 20 millones de lectores a nivel del mundo, y nos publicó como uno de los 10 top del mundo. Jaén estaba en 4º lugar. Era increíble. Entonces, eso nos llenó de ánimo, venimos a excavar el 2012, pero les cuento una anécdota que estoy dándole vuelta y si por ahí alguien me ayuda en ese proceso sería mejor. Cuando yo estaba acá para tapar lo que hemos descubierto, o sea, esta arquitectura de acá, teníamos que taparlo. No había otra forma de poder conservarlo porque
Ellos lo han tapado, lo han cubierto, que se llama el ritual de enterramiento de los templos. Por eso está perfecto. Todos los montículos ahora hemos descubierto que son artificiales. Y debajo está la arquitectura. Ya ese es casi un patrón. Si me pongo a numerar acá no terminamos esta mañana. Pero para tapar esto, yo tenía que utilizar arena procesada de río, ¿no? Procesada porque no tenga ninguna impureza, restos de vegetales, eso, ¿no? Como si fuera cernida. Y taparlo con una capa de 30 centímetros de espesor y encima ponerle la tierra que hemos sacado. Es la manera de conservarlo. Entonces estaba por acá con mi sombrero y mi short, un poco meditabundo, y viene un volquete, porque no estaba cerrado, viene un volquete de la municipalidad y me dice: oye, compadre, ¿dónde dejo la arena? Pensaba que era el guardián. Estaba con mi short, le digo: por ahí, señor, déjelo, ¿no? Y me voy a seguir pensando más allá. El tipo levanta el lampón del volquete, la tolva, deja la puerta abierta y se va y me pregunta: oye, ¿dónde está el caracol? Yo: ¿qué caracol? El caracol, me dice. Cuando construyeron la iglesia yo era el que manejó la maquinaria para nivelarlo. Y ahí, me dice, me señaló, debajo de estas piedras. Ahí salió un inmenso caracol de piedra. Yo tuve que utilizar el lampón de la caterpillar para levantarlo. Alguien tiene que tener el caracol. En ese momento no me interesaba caracol, no sabía nada. Y sencillamente ni le tomé el dato al señor, se fue, yo me quedé con la arena. Y 2 años después venimos acá a excavar debajo de la pirca, y en lugar de encontrar el atrio principal, encontramos este espiral de acá. Una arquitectura en forma de espiral, idéntica a la que encontró Francisco Valdés en Ecuador. Palanda, ¿no? Y en Palanda, Francisco Valdés excava esta arquitectura en forma de espiral, pero lo excava muy mal, porque no sabía exactamente de lo que se trataba. Este era el montículo de Palanda, que es una loma con piedras, y es lo que ha corrido a muchos arqueólogos de acá. Excavan una de 2x2, un pozo así, encuentran piedra y tierra, dicen no hay nada y se van. Entonces la metodología tiene que ser en grandes áreas. Valdés excavó y apareció la espiral, pero después de 12 años. Al 9º año que estaba, aparece la espiral. Y lo que más nos importa es este centro, el anillo central de la espiral. Justo en el centro están estas piedras que tapan, aparece una capa roja, y aquí aparece una tumba. La tumba de un personaje de 5.300 años de antigüedad. Y lo más importante, dentro de todos los artefactos aparece esta cerámica de hace estribo. Dentro de la cerámica, que además es una valva de concha espondylus que solamente está en el Golfo de Guayaquil, y sale un rostro por ambos lados de diferente expresión. Esta que tiene la barbilla partida acá y esta que no la tiene. Dentro había las evidencias del cacao más antiguo del mundo. Siempre se pensaba que el cacao era originario de Mesoamérica, de México, que los olmecas, que son paralelos a Chavín de Huanta, lo domesticaron. Pero esto demuestra 2000 años de antigüedad que nosotros lo estábamos domesticando.